Buenas tardes, me llamo Juan Carlos Rubio Navarro y voy a proceder a la realización de la ponencia sobre la influencia del control parental en la lucha y prevención del ciberacoso. Vale, para indagar en este tema, primero presentaremos lo que es la definición de ciberacoso y sus características. Una vez hecho esto, hablaremos sobre el control parental como medida de prevención del ciberacoso. Después se hablará sobre la investigación realizada para a continuación ver los resultados, analizarlos y dar una última conclusión. Muy bien. Ciberacoso. ¿Cuál es la definición más acertada para ciberacoso? En la cual dice que es el uso de medios digitales como redes sociales, mensajes de texto o correo electrónico para acosar, amenazar, humillar o intimidar a una persona de manera repetitiva. ¿Qué dos circunstancias se deben dar para que se considere ciberacoso? La primera es la rápida difusión. Así, los mensajes, las fotos, los vídeos, la amenaza, indirectas, se pueden hacer llegar a muchos usuarios en muy poco tiempo. Y otra característica es el anonimato. El anonimato del agresor, la agresora o los agresores, porque muchas veces también pueden ser varios. ¿Qué entendemos por anonimato? Sobre todo cuando estamos hablando de una cuenta falsa en una red social para intimidar, amenazar, chantajear a la otra persona o acosarla. Vale. Contrario a esto, ¿qué tenemos como medidas de prevención? Como medida de prevención tenemos la más efectiva, que es el control parental. Si bien es cierto que no se debe considerar una solución, sino una prevención, pues un buen control parental es cierto que no exime de la posibilidad de que el adolescente, el niño, puede ser víctima de ciberacoso. Pues puede serlo perfectamente, pero reduce en una gran medida la posibilidad de que en un futuro sea víctima de ciberacoso. Bueno, dicho esto, ¿qué entendemos por control parental? Entendemos que es el conjunto de estrategias y herramientas utilizadas por los cuidadores, los padres, tutores legales, etcétera, para supervisar, restringir o guiar el acceso de los menores a contenidos digitales, aplicaciones y dispositivos electrónicos, con el objetivo de proteger su seguridad y bienestar en entornos tecnológicos. Muy bien. Tenemos que destacar que supone un método crucial, pues a un mayor control parental ejercido, nos encontramos con un menor riesgo de que la persona sea víctima en un futuro de ciberacoso, como bien hemos comentado antes. Y aparte, muy pocos padres hacen uso de este o siquiera son conscientes de que existe esta medida de prevención. Así, las posibles víctimas, los adolescentes, cada día reciben más dispositivos electrónicos y conforme van creciendo se ejerce un menor control parental, por lo cual es prácticamente inviable que no sean víctimas de ciberacoso, pues se debe ejercer un buen control parental. Aparte del control parental como tal, no nos referimos solo a las medidas electrónicas, sino que esto también engloba una charla asertiva entre familias. Es decir, los padres, los tutores legales, deben sentarse con sus hijos a explicar en qué consiste Internet, los riesgos que puede suponer, los peligros y cómo deben actuar si en algún momento se sienten vulnerables ante estos peligros. Vale, pasamos a la encuesta. La encuesta se ha realizado en un centro rural.
y se plantearon varias preguntas en las que los adolescentes que iban de un rango desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO. Eran un grupo variado de género masculino y femenino y varias clases, tanto de primero como de segundo, tercero y cuarto. Por lo tanto, fue un grupo muy diverso y se les pidió que marcasen como verdadero o falso a estas preguntas. Como podemos ver, en la primera, cuando accedo a internet en mi tiempo libre, mis padres me vigilan y echan un vistazo a la pantalla. Vemos que el porcentaje de verdadero, que es el primero, a pesar de que aquí no se aprecia bien, en primero de la ESO ya estamos hablando de un 5,9 de padres que revisan a sus hijos y al final vemos también que esto va disminuyendo a medida que avanzan los cursos. Y esto igualmente va en consonancia con el resto de preguntas, pues a mayor edad se, se estima un porcentaje menor de padres que son conscientes o partícipes activamente de lo que hacen sus hijos en Internet, si conocen sus contraseñas, sus cuentas o si tienen normas sobre Internet. Vale, y aquí tenemos la otra hoja de preguntas, en la cual observamos cómo limitan los contenidos a los que los niños acceden en Internet, la hora y si revisan los perfiles en redes sociales. Estamos viendo que los índices son bajísimos. Si bien es cierto que son un poco más altos en lo que son los límites de las horas de Internet, cuando hablamos del contenido, estamos hablando de que es que en algunos cursos no se ha encontrado ningún alumno al que en tercero de la ESO no se ha encontrado a ningún alumno al que sus padres limiten los contenidos. O sea, tienen acceso total a esto. Dicho esto, pasamos a los resultados y a una pequeña conclusión, por supuesto. ¿Qué nos han dicho los resultados que hemos visto con anterioridad? Podemos ver una clara relación directa entre la edad y el control parental ejercido, como hemos planteado antes. Es decir, que un niño de primero de la ESO, una niña de primero de la ESO, no va a tener el mismo control parental que uno de cuarto de la ESO, que en cuarto de la ESO es prácticamente nulo. Y sí que es verdad que a menor control parental, mayor riesgo de ciberacoso. Esto es un dato obvio. Y también me gustaría recalcar la importancia de la comunicación familiar de forma asertiva entre padres y alumnos, pues tiene un papel fundamental en la prevención de esto. Y a modo de conclusión, me gustaría decir que vistos los resultados todavía nos queda un camino muy largo por recorrer en cuanto a la prevención y a la lucha contra el ciberacoso y que a día de hoy en el que cada día las tecnologías se incorporan más en nuestra vida de forma más rápida, más inmensa, tenemos que ver que el ciberacoso es un tema muy preocupante que sigue en un auge enorme y tenemos que hacer lo que sea para erradicarlo. Hasta aquí mi ponencia. Muchísimas gracias y buenas tardes.